Moya, consejera de Asuntos de Política Territorial, representación permanente de España en la Unión Europea. Así que se han tomado muchas notas, no guarden el boli porque lo van a tener que seguir haciendo para luego poder intervenir ustedes con sus preguntas. Isabel. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Segovia, que tan amablemente me ha invitado a participar en este evento y por esta magnífica organización que ha llevado a cabo el Centro Europe Direct de Segovia, que creo que es modélico en este sentido. Voy a hablar esta mañana en primer lugar, de la unidad de apoyo de la representación permanente de España, que es donde yo estoy trabajando actualmente, para hablaros de qué apoyo puede prestar la representación permanente, y de hecho está prestando a aquellos estudiantes o a aquellos profesionales que tengan intención de formar parte de las instituciones europeas. Hablaré de las actuaciones que venimos desarrollando desde 2011 y finalmente ya me centraré en los procesos de selección para el acceso a las instituciones europeas, qué convocatorias hay y actualmente cuáles están abiertas, cuáles se prevén en un futuro inmediato y finalmente algunos consejos sobre cómo preparar este tipo de oposiciones, y que yo creo que en este sentido tenemos una experiencia desde el año 2011 que puede ser positiva, que yo la traslade aquí ahora mismo. Para aquellos que no conozcan la representación permanente de España ante la Unión Europea, pues quiero decir que es el órgano acreditado por el Gobierno español ante las instituciones, órganos y organismos de la Unión con carácter representativo de negociación y de defensa de los intereses de España ante las instituciones. En la representación trabajamos 250 personas aproximadamente, la mayoría de nosotros somos personal funcionario y representamos en realidad al Gobierno de España ante las instituciones. Estamos representados en los grandes cuerpos de la Administración del Estado. Fundamentalmente pues hay diplomáticos, hay técnicos comerciales del Estado, administradores civiles del Estado, militares, ingenieros agrónomos, en fin, hay una representación de distintos cuerpos generales y especiales de la Administración. Dentro de la representación permanente existe una unidad de carácter informal que se llama la Unidad de Apoyo a la Presencia de Españoles en las Instituciones Europeas. En esta unidad, que es muy pequeña, y por eso ya digo de antemano que es pequeña, para que si tardamos un poquito en contestar algún correo, que lo tengáis en cuenta, que recibimos muchísimos correos y tratamos de atender a todas las demandas de información que recibimos. Pues bien, la unidad de apoyo le encomendó el embajador representante permanente en el año 2011 llevar a cabo funciones de información, orientación y formación de aquellos españoles que tuvieran intención de entrar en las instituciones, así como también de aquellos funcionarios españoles que quisieran desarrollar o llevar a cabo una experiencia profesional en las instituciones. Para llevar a cabo el fomento de la presencia de españoles, se nos encomendó el diseño y la ejecución de un plan plurianual para fomentar dicha presencia. Como todo plan, pues partía de un diagnóstico de situación, establecía unos objetivos de cumplimiento, esbozaba unas estrategias para lograr esos objetivos y finalmente se concretaba en una serie de proyectos o conjuntos de actividades que estamos desarrollando desde el año 2011. Creo que es importante que me detenga un poco en el diagnóstico y que complete así alguna información que ya ha anunciado y que ha apuntado Enrique González. En primer lugar, las cifras totales. En las instituciones trabajan más de 47.000 o en torno a 47.000 empleados públicos. Es una gran empresa, como veis, muchísimos empleados. La mayoría lo hacen en la Comisión Europea, donde trabajan más de 30.000. En el Parlamento, donde trabajan más de 6.000, o en el Consejo, donde trabajan más de 3.000. Y en este contexto, pues hay que tener en cuenta que la edad promedio de todos estos funcionarios
de la Unión Europea es de 45 años y medio aproximadamente. Eso quiere decir que en los próximos 10 años pues habrá un gran número de jubilaciones. Luego ya me vendré más en este aspecto. Y en este conjunto, en esta gran masa de empleados públicos, ¿qué papel o cómo está representado nuestro país? Pues, en primer lugar, quiero decir que para considerar si un país está bien representado o deficitariamente representado en las instituciones, la Comisión Europea utiliza 3 variables. En primer lugar, la variable poblacional, es decir, qué población relativa tiene ese país en el conjunto de la Unión Europea. Pero también actúan otros factores que matizan la población, como es el peso relativo que tiene ese país en términos de votos en el Consejo Europeo y también los escaños que le corresponden al país en el Parlamento. Según esos 3 criterios, a España le correspondería una presencia del 7,84% de presencia. La población relativa que España tiene es el 9,10%. Y detectamos que la presencia de los españoles en términos globales en el año 2011 era del 7,7%, es decir, tenemos una presencia más o menos adecuada a nuestro peso en las instituciones europeas. Sin embargo, esta cantidad o esta presencia numérica global encierra algunas debilidades que detectamos en la fase de diagnóstico, como es, en primer lugar, que estamos deficitariamente representados en determinadas áreas o unidades sectoriales. Así, por ejemplo, existe una débil presencia de españoles en gabinetes de comisarios, que es un lugar importante donde se toman decisiones de gran importancia, en la Secretaría General de la Comisión, que es una parte de la organización muy importante en el conjunto de las instituciones, sobre todo en la Comisión Europea, y en áreas sectoriales como, por ejemplo, en clima, en energía, en transporte o en recursos humanos o en interior. Ahí vimos que la presencia era más débil que en el conjunto o que en el promedio. Desde el punto de vista jerárquico, la presencia de los españoles es adecuada en términos de representantes a nivel directivo, lo cual es bueno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los directivos, cuando llegan a esos puestos, por lo general, pues tienen ya una cierta experiencia, una cierta edad y hay que preparar el relevo. Y España está débilmente representada en puestos de jefes de unidad, o sea, puestos directivos de carácter intermedio, y detectamos que había habido unos años en donde había habido pocos administradores nuevos que se habían incorporado a las instituciones españoles. Habíamos visto que durante unos años, quizá por la época de bonanza económica o por otras razones, no resultó atractiva las instituciones europeas para los jóvenes españoles. Así es que, junto a estos datos de presencia, también encontramos que había algunos aspectos negativos que actuaban en contra del fomento de la presencia, que es el bajo nivel de conocimiento que se tiene en España de las oportunidades de empleo que ofrecen las instituciones. Y también un bajo nivel que se tiene en España en general y desde hace tiempo en el conocimiento de lenguas extranjeras, quizá porque tenemos una lengua muy poderosa como es el español. Sin embargo, encontramos que había algunos aspectos positivos, algunas fortalezas en las que nos podíamos apoyar para mejorar nuestra presencia, y es el elevado interés que despierta en los jóvenes españoles el conocimiento una vez que se conocen las oportunidades de empleo, dichas oportunidades en las instituciones europeas. Y también, como aspecto positivo, el elevado grado de preparación que tiene la juventud española, donde hay un nivel muy elevado de cualificación. Así es que, a la vista de este diagnóstico, consideramos que el objetivo que nos deberíamos plantear era incrementar la presencia de españoles hasta alcanzar por lo menos el porcentaje que nos corresponde por población, es decir, un 9,10%, y de hacerlo prioritariamente en aquellas áreas donde estamos deficitariamente representados, pero también en aquellas áreas
que son estratégicas para nuestro país en el horizonte Europa 2020. Y para conseguir este objetivo entendimos que podíamos actuar utilizando tres estrategias o tres caminos que nos llevarían al cumplimiento de los objetivos. En primer lugar, a través de la articulación de redes. En Europa funciona mucho la creación de redes de apoyo entre colectivos que tienen un interés común. Y entendimos que desde la representación permanente podíamos hacer una gran labor para generar estas redes sociales, y así lo estamos haciendo desde el año 2011, en donde periódicamente, por ejemplo, convocamos a los stagiaires, a los becarios que realizan prácticas profesionales en las instituciones europeas. Solemos invitarles. El día 26 de marzo tuvimos una reunión con todos los becarios españoles que hay en las instituciones. Asistieron 106 becarios a la representación permanente y les solemos poner en contacto unos con otros, porque cuando un stagiaire llega a Bruselas no sabe qué otros stagiaires han ido, porque no tienen manera de comunicarse entre sí. Así es que este tipo de eventos los organizamos siempre al comienzo de cada periodo de prácticas para que los becarios puedan conocerse entre sí. Y bueno, Carlos que os hablará después, estuvo en la reunión del día 26, en donde también les informamos sobre oportunidades de empleo y también les ponemos en contacto con los consejeros de la representación permanente. Pero estas redes no solamente las organizamos a nivel de becarios, sino también tenemos redes de jefes de unidad españoles. Les reunimos periódicamente para conocer en qué se les puede apoyar o en qué pueden apoyar ellos también a otro nivel administrativo inferior, como es el middle management, para poder ver de qué manera pueden orientar a los directivos intermedios españoles para mejorar o para prosperar en su carrera profesional. Junto a la articulación de redes también estamos desarrollando una interesante y una gran intensa actividad de información y comunicación. El acto que hoy nos reúne aquí es un ejemplo de este tipo de actividades que estamos desarrollando no solamente en colaboración con las comunidades autónomas españolas y con las universidades públicas, para dar a conocer este tipo de oportunidades e ir sembrando esta semilla europea o este deseo de participar en una administración que entendemos que es tan nuestra como puede ser la administración estatal o como puede ser la administración autonómica o local. Y por último, llevamos a cabo también actividades de formación de candidatos españoles que participan en los concursos, en los procesos selectivos que organiza la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea. Pues bien, en cumplimiento de estos proyectos de información y de comunicación, hacemos con mucha frecuencia este tipo de jornadas. Hemos ido ya prácticamente a todas las comunidades autónomas españolas para dar a conocer en general en qué consisten los procesos selectivos. Pero además de esto hacemos también una labor de información concreta cuando se convoca un proceso selectivo, porque si no se conoce el proceso en el momento adecuado, a veces se puede olvidar y puede no motivar precisamente a inscribirse en el mismo. Así estamos haciendo una actividad de información cada vez que hay convocatorias de carácter generalista, como es el caso de las que ahora mismo están abiertas, la oposición para administradores generalistas, y también para cuando se convocan concursos que tienen una cierta importancia en cuanto al número de puestos o de plazas que se convocan, para perfiles de carácter especialista. Porque luego hablaré de que las instituciones suelen seleccionar dos tipos de perfiles. Por un lado, personas licenciadas universitarias con mucha capacidad de aprendizaje, pero que tienen poca experiencia o ninguna experiencia profesional. Y, por otro lado, también reclutan personas que ya tienen una gran experiencia profesional y que son unos especialistas en un ámbito determinado. Luego me referiré a estos dos tipos de procesos. Pues bien, como consecuencia de estas actividades de información y de comunicación, en el año 2000 hemos hecho un seguimiento de una oposición que luego explicaré, que se repite todos los años en el mes de marzo, que es la oposición de administradores generalista. En el año 2011, que fue el año en que empezamos nuestro plan,
El número de españoles que se presentó a esta oposición fue de 2.600 españoles. Y un año más tarde, a la misma oposición, se presentaron 5.060. He visto caras de que parece mucha gente para pocas plazas, pero en realidad la ratio entre plazas y número de aspirantes efectivos, porque una cosa es los que se inscriben y otra es los que acuden al proceso selectivo finalmente, es mucho más favorable que cualquier oposición que se convoque en la Administración española. Quiero que eso se tenga en cuenta para que no se desanime nadie ante las cifras. Las cifras son grandes, pero desde luego preparada va poca gente también, eso es verdad. Pues bien, este tipo de información también la hemos desarrollado en el año 2013 con una convocatoria que se produjo en el mes de enero para investigadores, para trabajar como agentes contractuales en el Centro Común de Investigación de la Unión Europea. Se ofertaban 600 plazas, era un número muy, muy significativo, y se creaba una bolsa de una lista de reserva de agentes contractuales importante. Pues desde la representación permanente hicimos una convocatoria, hicimos una información específica para los investigadores a través de los organismos públicos de investigación españoles, y bueno, pues tuvimos un éxito grande de concurrencia porque concurrió un 25% del total eran españoles. Esto, además de las cifras de presentados, también me gustaría lucir aquí datos de resultados, porque tener a mucha gente convocada es importante, pero también lo que estamos haciendo es desarrollar actividades de formación para orientar a los candidatos y que cuando se enfrenten a estos procesos selectivos conozcan en qué consisten y por lo menos reducir la ansiedad o reducir la ignorancia, ¿no?, que se tiene sobre ellos. Y en este sentido la representación está llevando a cabo actividades de formación tanto para la fase de preselección como para la fase de selección en los procesos selectivos. Y en este sentido los resultados que estamos obteniendo en los últimos años pues son bastante positivos y estamos satisfechos con los mismos. Así, por ejemplo, hemos llevado hace muy poco hemos concluido un estudio sobre resultados en los procesos selectivos desde el año 2010. Y tenemos que en todas las oposiciones que convocó la Oficina de Selección de Personal en 2010, los españoles que aprobaron esos procesos selectivos fue del 12,9% en 2010. En el año 2011 fue ya del 14,4%. En 2012 fue del 15,4%. Y ahora mismo es muy pronto todavía para hablar de resultados porque estamos al comienzo del año 2014 y todavía los procesos que se convocaron en 2013, muchos de ellos no han salido los resultados, pero de los 7 procesos que ya conocemos el resultado, tenemos la satisfacción de que el 25,24% de los que han superado estos procesos han sido españoles. O sea que queremos animaros a que, bueno, si tenéis intención de hacer carrera europea o de involucraros en estos procesos de selección de la Unión Europea, pues que sepáis que cuantos más españoles concurren, más españoles aprueban. Y sobre todo si tienen el apoyo o tienen orientación, como es el caso de lo que está haciendo la representación permanente. Bien, junto a este tipo de información sobre procesos selectivos, también damos apoyo a los españoles que están en lista de reserva. Es decir, cuando un español acaba un proceso selectivo y sale publicada la lista de reserva en el Diario Oficial, normalmente se dirige a la representación permanente para recibir apoyo. Y nosotros estamos enviando información sobre las vacantes que se producen en las instituciones para que ellos analicen de aquellas vacantes que existen cuáles son las que responden más a su perfil, porque puede haber vacantes de muy distinta naturaleza. Y una vez que ellos optan por un puesto de trabajo, y mandan su carta de motivación y se mueven para que sean entrevistados, cuando van a producirse esa entrevista, pues tratamos de movilizar a los españoles que estén en esa dirección general para tratar de apoyar al candidato español, que bueno, sin duda el que obtiene el resultado es él con sus propios méritos, pero quizá orientación y apoyo pues no les va a faltar. También llevamos a cabo actividades relacionadas con el programa de expertos nacionales, que son, como os decía Enrique, si luego queréis alguna información adicional, son los funcionarios españoles que pasan periodos
o sea, que si se insertan o se integran en las instituciones europeas durante un periodo de tiempo que puede ser de hasta 4 años o excepcionalmente de hasta 6. Y hacemos también un seguimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, tratando de que este servicio, que es el servicio diplomático de la Unión, haya una adecuada representación de españoles, y tenemos resultados muy satisfactorios que hemos conocido recientemente en cuanto a jefaturas de delegación, en donde España tiene una mayor representación, por ejemplo, que Francia. Es un país que tradicionalmente ha estado muy bien representado. También llevamos a cabo actividades en relación con el seguimiento de carreras de los funcionarios comunitarios de nacionalidad española. Y bueno, pues todo este tipo de actividades las desarrollamos porque consideramos que una suficiente presencia de españoles en las instituciones europeas pues es el medio para garantizar una adecuada defensa de los intereses de nuestro país en Europa, y que esto lo ven así de claro también otros Estados miembros, como es, por ejemplo, la Cancillería Federal Alemana es un ejemplo de este tipo de actividades de apoyo a sus nacionales, pero que España está obteniendo en los últimos años unos resultados bastante positivos. ¿Por qué estamos? Bueno, quiero enseñaros aquí, esta es la página web. Como veis, es larguísima el camino, pero estamos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Podéis buscar la representación permanente de España ante la Unión Europea, y dentro de la representación permanente trabajar en la UE. Y ahí encontraréis muchísima información sobre lo que yo estoy explicando aquí, pero mucha otra información que no por abundante es menos interesante. Podéis encontrar, por ejemplo, un vídeo sobre cómo es un día en un proceso selectivo en la fase de selección, un día en el Assessment Center, un vídeo que lo explica muy claramente y que desdramatiza mucho la situación, porque veréis que no son grandes masas de personas sentadas en una sala, sino que se realiza en el centro que tiene la Oficina de Selección de Personal en Bruselas. Y bueno, pues veréis, yo creo que es muy útil que lo veáis, porque se comprende muy bien lo que yo voy a explicar aquí ahora si con esa imagen la podéis completar. Tenéis también información aquí en Twitter, en el que ya tenemos más de 1000 seguidores. Y luego tenéis aquí 2 direcciones de correo electrónico, uno de carácter general, por si, bueno, si estáis interesados en figurar en el mailing list de la representación permanente para recibir información sobre convocatorias o sobre actividades de formación, pues podéis autorizar al Ayuntamiento de Segovia o al Centro Europe Direct para que faciliten vuestros contactos de correo si estáis interesados y nos los den a la representación permanente. Os integraremos en nuestro correo electrónico masivo para que podáis recibir este tipo de información. Y luego tenemos una dirección de correo específica para las actividades de formación, porque normalmente se colapsa nuestro correo y bueno, para evitar que haya problemas, pues hemos abierto una cuenta de correo diferente. Esta es la apariencia que tiene la página web de la representación permanente. Como veis, es dentro del apartado Trabajar en la Unión Europea. Veis aquí información sobre procesos selectivos, que es quizá la que más os pueda interesar, o prácticas profesionales, aquellos que quieran desarrollar algún periodo de prácticas. En procesos selectivos encontráis información sobre las convocatorias actuales, sobre información sobre las convocatorias sobre las que ya no está el plazo abierto, pero os vamos informando sobre cuánto se prevé los siguientes ejercicios, cuántos españoles, cuántos han aprobado en la primera fase. En fin, información que yo creo que puede resultar de mucho interés, así como documentos sobre las convocatorias propiamente dichas o la guía de las oposiciones generales a la que se ha referido Enrique. También tenéis información muy interesante sobre prácticas, aunque luego Carlos hablará con más detalle. Hay aquí este documento, Periodos de Prácticas, es muy interesante que lo consultéis, porque ahí podéis ver qué institución es la que convoca, el enlace con la propia institución, qué periodo de prácticas podéis desarrollar, cuándo hay que solicitarlo, si son no retribuidas e incluso la retribución que lleva aparejada la práctica. Hay un apartado de otra información de interés que os aconsejo que le echéis un vistazo, porque ahí podéis encontrar modelos de exámenes, ejercicios de tipo test para poder preparar los procesos selectivos y muchísima información que yo creo que, no por abundante, es que hay mucha información, pero está bien seleccionada, en mi opinión, y puede ser de mucha utilidad.
¿Por qué estamos hablando aquí de la selección del personal en la Unión Europea? Pues entendemos que trabajar en la Unión Europea hoy en día es una gran oportunidad para los jóvenes españoles que tenéis un buen conocimiento de una segunda lengua. O sea, no hace falta ser bilingüe, sino simplemente tener un adecuado conocimiento, un satisfactorio conocimiento de una lengua 2, puede ser inglés, francés o alemán, y a lo que luego se referirá Germán con gran detalle, ya que él este tema lo conoce muy profundamente. Cada año se convocan en las instituciones europeas cientos de puestos para funcionarios. Hemos estudiado desde el año 2010, hay un promedio de convocatorias anual de más de 600 puestos para funcionarios. Luego, además, hay otras muchas convocatorias para agentes contractuales y en el futuro, según la previsión de la Comisión Europea, cada vez el peso de los agentes contractuales va a ser mayor y hay que tener en cuenta que un agente contractual pues puede ser contratado por un periodo máximo de 6 años, pero que muchos agentes contractuales al final se acaban haciendo funcionarios y se acaban quedando definitivamente en Bruselas. En los últimos 10 años, Europa sufrió, la Unión Europea, una ampliación muy importante, pasando de 15 a 28 Estados miembros, y yo tuvo que hacerlo en un periodo de tiempo muy breve. Eso dio lugar a que los procesos selectivos, que tal como estaban concebidos hasta ese momento, que se basaban en el sistema francés de oposiciones, que es muy parecido al sistema español, de estudiar un temario y de hacer ejercicios escritos y orales, era muy largo e impedía lograr que en un periodo muy breve de tiempo pues las instituciones contaran con funcionarios de las nacionalidades de los Estados miembros que se integraban. Eso es lo que dio lugar a ese cambio en el proceso selectivo. En los próximos 10 años ya anuncié antes que va a haber pues un incremento de las posibilidades de empleo, primero porque hay un elevado número de jubilaciones que se van a producir. Para que os hagáis una idea, en la Comisión Europea, donde decía que trabajan unos 30.000 empleados públicos, en los próximos 10 años se van a jubilar el 33%. Y esto es inexorable, o sea, la jubilación es algo que no depende de las políticas, eso ocurre con independencia de la decisión política. Luego, en el Parlamento Europeo se van a jubilar en torno al 50% de los efectivos y España pues tiene una situación delicada porque pues entramos hace ya mucho tiempo, hace muchos años, hubo un gran contingente de funcionarios que entró en su momento y la edad promedio de los funcionarios españoles es un poco más alta que la de la media comunitaria. Estamos en el 47,9 años de promedio. Entonces, aunque se habla en las instituciones de que como consecuencia de la crisis económica no se van a reponer todos los efectivos que se jubilen, pero sí que es verdad que ya hay una decisión del Consejo en la que se dice que se repondrán el 95% de las jubilaciones hasta el año 2017, que ya quisiera la Administración española poder hacer una reposición de los efectivos que se jubilan en la misma medida. Bien, voy a referirme a los cambios en el proceso de selección que se produjeron en el año 2010 y que llevó a cabo la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea. ¿Cuántos de vosotros conocéis qué es la EPSO, o la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea? Muy poca gente. Es una oficina muy desconocida, pero yo creo que a partir de ahora a nadie le va a resultar ajena porque es muy importante que estéis conectados con la información que ellos facilitan y sobre todo si os inscribís tendréis que entrar en la página web de la representación de esta oficina. Esta es la apariencia que tiene la web de EPSO y nosotros bebemos de la información que ofrece la Oficina de Selección, pero hacemos como una especie de traducción al lenguaje comprensible español. Es decir, no hablamos de concursos, hablamos de oposiciones, porque aquí se entiende más esa terminología, y tratamos de explicar de una manera más pedagógica quizá la información que ofrece EPSO, pero EPSO realmente es la fuente de la información. En esta página web veis aquí que tienen también colgado este vídeo donde se habla del proceso selectivo y hay también un vídeo muy interesante que os recomiendo sobre cómo se hace el proceso de inscripción en las oposiciones, porque ya os explicaré que es complicado y que nadie se desanime. Bien,
Desde el año 2010 las oposiciones cambiaron y se creó, o sea, se instauró un sistema de base anual en donde las oposiciones de carácter generalista se convocan todos los años. En el mes de marzo se convoca la oposición para administradores de perfil generalista. En el mes de junio se convoca la oposición para lingüistas. Quiero llamar la atención de que este año va a haber desde hace muchos años no se convocaba una oposición para traductores de español, que se convocará en julio. Luego, en diciembre, se convocan las oposiciones para asistentes y durante todo el año, y sin que haya una planificación anterior, se van convocando como un goteo oposiciones para perfiles especialistas. El sistema de selección cambió radicalmente y las oposiciones son ahora más cortas que antes. El proceso selectivo dura un promedio de unos 9 meses, desde que se anuncia la convocatoria hasta que se finaliza el proceso selectivo. No se requieren conocimientos memorísticos. Ahora mismo no se piden conocimientos teóricos. Se valoran las competencias profesionales. Antes Enrique explicaba cuáles son las competencias que se exigen: el aprendizaje y desarrollo, el análisis de problemas, la comunicación, etc. No hay un límite de edad para presentarse a estos procesos, salvo, lógicamente, la edad de jubilación. Y es importante, no hay cuotas por países. El principio que rige es el principio de mérito, como ha dicho Enrique, y si hay más españoles que demuestran mérito, más españoles ingresarán en las instituciones. El nuevo ciclo de oposiciones, para que veáis un poco cómo discurre, voy a hablar de administradores, que es el que ahora mismo está abierto y quizá que el público que esté aquí sea el que más le pueda interesar. Los administradores, como veis, se convocan en la primavera. Ahora mismo está abierta la oposición para administradores de perfil generalista, donde se han ofrecido 137 plazas, y está abierto el plazo de inscripción hasta el 15 de abril. O sea que si podéis inscribiros. En primavera, por tanto, se convoca. Y en ese momento de inscripción, para poder inscribiros, necesitáis tener una cuenta EPSO. Tendréis que entrar en la página web de la Oficina de Selección de Personal y abriros una cuenta. La cuenta EPSO es, en realidad, necesitáis simplemente tener una dirección de correo electrónico y con ello ya os dais de alta en la Oficina de Selección de Personal con vuestra cuenta EPSO. La cuenta EPSO no es más que la interfaz de comunicación entre EPSO y el candidato, para que si tenéis que actualizar vuestro currículum podáis actualizarlo vía cuenta EPSO. Si os inscribís, lo hagáis utilizando los datos de vuestra cuenta EPSO y EPSO se comunicará con vosotros si habéis aprobado la primera fase, la segunda, os irá anunciando las siguientes fases y es muy importante que tengáis una cuenta abierta. Es importante que advierta que solo se puede tener una única cuenta EPSO, una única. Si alguno duda si en algún momento se abrió la cuenta, que pregunte a EPSO si la tiene y no se abra una segunda, porque puede ser una razón de exclusión en un proceso selectivo. Bien, una vez que os hayáis inscrito, hayáis abierto la cuenta EPSO, os hayáis inscrito, a continuación, quiero decir que la inscripción es un proceso largo, que nadie se desanime porque todo el mundo, el proceso de inscripción le parece una locura y que a todo el mundo le desanima mucho pensar yo para esto no valgo, porque esto es muy difícil. Pero es que a todo el mundo le pasa lo mismo. O sea que quiero decir que si resistís la inscripción tendréis un pie dentro ya de las instituciones. Yo os animo a que no desfallezcáis y a que utilicéis el vídeo porque es complicado. Tenéis que hacerlo en una situación de concentración, con toda la documentación que dispongáis sobre vuestras titulaciones profesionales la tengáis a mano, que no os llame nadie por teléfono, no lo hagáis en el último momento porque a veces las líneas se pueden colapsar y es importante que lo hagáis con tiempo. Bien, una vez que os hayáis inscrito en el proceso en la oposición, este año EPSO ha inventado dos cuestionarios. Un cuestionario que se llama Una carrera europea para mí. Eso es para haceros reflexionar y quizá un poco para desanimar a las personas, pero que nadie se desanime. La carrera europea es para vosotros. Ese cuestionario no puntúa absolutamente para nada. Es un proyecto piloto que ha hecho EPSO
y bueno, pues los cumplimentáis porque sí que es obligatorio, pero no valora en el proceso selectivo. Y además, por si fuera poco, EPSO este año ha establecido un test de evaluación, de autoevaluación previa para ver si yo daría la talla, con efecto disuasorio, porque este año la verdad es que el número de plazas que se convocan es inferior al de años precedentes y el número de candidatos es muy grande y entonces eso es muy caro. Y se trata, bueno, de reducir un poco el número de candidatos. Que los españoles no se desanimen y aunque hagan mal los test, que sepan que los test se aprenden, que los test se ejercitan, se practican y que es una técnica y que en realidad practicando pues se pueden obtener buenos resultados. Una vez que os hayáis hecho habéis pasado esta epopeya, pues ya entraréis en la... os invitará EPSO a que reservéis el día, o sea, el centro de examen donde os queréis examinar. En España los exámenes de la primera fase se desarrollan en Madrid y Barcelona, por lo general, pero también si estáis en algún país de la Unión Europea o incluso en algunos países fuera de la Unión Europea, se puede hacer el examen. El examen es por ordenador, dura unos 90 minutos y se trata de resolver una serie de cuestiones a las que luego me referiré más adelante. Hacéis ese ejercicio que dura 90 minutos, inscribirse no cuesta nada, que eso también lo quiero decir, y nada, os vais a vuestra casa y esperáis los resultados. A continuación, EPSO va a valorar, todos estos exámenes la valoración es objetiva porque la hace una máquina y bueno, pues sacará los resultados y ordenará a los candidatos de mayor resultado a menor resultado y elegirá en torno a 2,5 o 3 veces el número de plazas que se convocan. Y a eso será a los que invitará a la fase de selección que se realiza en el otoño. Esta fase se hace en Bruselas y a lo largo de un día completo de examen, donde los candidatos pasan por distintos tipos de pruebas. Todas las pruebas son en la lengua 2 elegida por el candidato y si ya superáis que esta fase es relativamente fácil de superar, teniendo en cuenta que la ratio es por cada plaza hay 2,5 candidatos y además en la REPER os ayudaremos a prepararla, pues entraréis ya en la fase de contratación o en la fase de aparecer en la lista de reserva para poder ser reclutados por las instituciones. Bien, estas son las otras. Voy a hablar muy brevemente de la oposición de administradores. Os digo que ahora mismo está abierta la convocatoria de 137 plazas hasta el 15 de abril. Estos son los datos de la última convocatoria, la del año pasado, que todavía no conocemos resultados, pero hubo muchas más plazas, hubo 323 plazas. El año pasado había varios ámbitos, pero este año es un ámbito general, o sea que cualquier persona con una titulación de un ciclo completo de estudios universitarios de 3 años se puede presentar. Incluso se pueden presentar los alumnos de último curso siempre que complementen o completen ese ciclo antes del 31 de julio. Y bueno, pues para presentaros a las oposiciones de AD5, que son estas de las que os estoy hablando, no necesitáis acreditar experiencia profesional. Pero para AD7 necesitaríais ya tener 6 años de experiencia profesional en un ámbito determinado. Estas son las pruebas que tendríais que hacer si os presentáis a administradores de carácter generalista. Como hemos dicho, tienen dos fases. La fase de preselección, que tiene lugar en España. Se hacen 4 tipos de test. En esos 90 minutos que os decía, test de razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento abstracto, que se hacen en la lengua 1 del candidato, es decir, en español sería en este caso, y un test de juicio situacional, que no es más que un test sobre una situación ficticia de una situación de examen, en donde os dan 4 alternativas de solución y tenéis que elegir la solución óptima y la solución pésima para esa situación dada. Y esta ya es en la lengua 2 que elijáis. Esta última prueba puntúa bastante, os aconsejamos que os la preparéis profundamente. En la REPER os podemos aconsejar algunos documentos que pueden utilizarse para ello. Y si resultáis que habéis superado, pasáis a la fase de selección, que consta de 4 tipos de pruebas. Un estudio de casos, en donde se os facilita mucha información sobre un problema determinado. El año pasado
pues cayó un tema sobre inmigración y sobre la agencia Frontex. No era necesario conocer nada previamente. Toda la información que se le facilita a los candidatos es suficiente para resolver el caso. De lo que se trata es de ser casi bilingüe en la lectura, o sea, para ser muy rápidos leyendo en la lengua 2, saber hacer un diagnóstico del problema que se nos plantea y dar alternativas de solución a ese problema contestando a las preguntas que se le plantean a los candidatos. Y luego, en un día completo de examen, esta primera prueba se suele hacer separadamente del resto, a veces se hace en España, y luego se hacen esos otros 3 ejercicios de grupo, exposición oral y entrevista estructurada, que podéis ver en el vídeo del que os he hablado, y que, bueno, pues en el ejercicio de grupo de lo que se trata es de demostrar la capacidad de trabajar en equipo. En la exposición oral, fundamentalmente, y entre otras competencias, la capacidad de comunicación del candidato. Se hace en una situación poco estresante porque es con un tribunal compuesto por 2 personas y en una sala muy luminosa y en un ambiente muy relajado. Y la entrevista estructurada sobre competencias generales, que es os van a preguntar sobre vuestra experiencia académica y personal, porque consideran que el comportamiento pasado es un buen predictor del comportamiento futuro de los candidatos. Entonces, os preguntarán si en alguna ocasión os habéis encontrado en situaciones de una elevada carga de trabajo, cómo habéis reaccionado. O sea y ahí de lo que se trata es de ser muy concretos en la respuesta y tener una estrategia de respuesta muy ágil para que ellos puedan evaluaros. Bien, yo creo que ya me estoy yendo de tiempo. Quería dejaros aquí información sobre las convocatorias que ahora mismo están ahora abiertas. Hemos dicho que administradores hay de 137 plazas. No han salido ámbitos concretos, sino que cualquier titulación de 3 años os podéis presentar. Luego están convocadas administradores en el ámbito de la auditoría, que han salido 40 plazas. Y se prevé en el mes de diciembre asistentes en varios ámbitos. Pero de carácter especialista, pues ahora se acaba de cerrar la convocatoria de 101 plazas, que esto era una convocatoria muy, muy interesante en el ámbito de los edificios, de mantenimiento de edificios en las instituciones europeas, para aparejadores, ingenieros, arquitectos. También había para administradores AD7 en la lucha contra el fraude, se acaba de publicar el 27 de marzo. Próximamente habrá en el ámbito de la inspección nuclear, habrá en tecnologías de la información y, como os anunciaba, lingüistas traductores de español, que saldrá el 7 de julio. Bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros la atención y